¿sí? Quitaron la Ilet. Eso, muy buenas noches, apreciados estudiantes del programa Administración de Empresas. Bueno, la asignatura, anularon el gol, acaban de decir. De la asignatura macroeconomía, ¿sí? Del grupo A, bueno, el programa Administración de Empresas, de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la ciudad de Cúcuta. Mira, sí se logran ver ustedes. Así yo sé quiénes son los que están. Qué ámbito tan malo. Uy. Eneida está allá. Ok, entonces allí tenemos, entonces vamos a hacer rápidamente el llamado a lista para mirar. Hoy nos encontramos a 14 de octubre del año 2021 en esta clase de 6 de la tarde. Y pues vamos a mirar rápidamente quiénes son los que están aquí en clase, ¿no? Entonces, no sé, Nicolás Antunes Ospina, ¿qué pasó con este muchacho? Ya tiene pues, ya varias clases sin asistir, ¿no? Me preocupa. ¿Qué habrá pasado con él? Sabemos que está viviendo en la ciudad de Medellín por trabajo, presumo que todavía seguirá allá. Jesús David Rolón, ¿se encuentra Rolón o Presente, no se profe. encuentra Rolón? Listo, hermano, muchas gracias allí. Joan Ramírez. Joan Presente, Ramírez. profe. Ok, muchas gracias. Jaldrey Pérez, Diner. Diner. ¿No se encuentra Diner? Diner no está. Eric Ramírez. Sí, señor. Eric, ¿cómo está? Vamos allá a dejar de compartir. Eric Ramírez. Jensi Loranic González. Presente, Jensi. profe. Ay, muchas gracias, Jensi. Sí, continuamos con Angie María Vega Rivera. Angie. Presente, profe. Angie. Sí, yo la había visto. Yo le dije, ay, ¿dónde se fue Angie? ¿Dónde se fue Angie Vega? ¿Estará con la mamá? Sí, señora, Sí. aquí está. Ay, pobrecita. No, doña su mamá, me imagino, pobrecita, doña Marta, ¿no? ¿Doña Marta es? Doña Marta Rivera. Sí, señor. Sí, señor. Un saludo ahí a doña Marta Rivera. Dígale que tiene que aprender ella macroeconomía, ¿no? Dígale porque es que Listo, profe, usted yo tiene, le digo. usted tiene que decir, mamá, lo que pasa es que la economía es una ciencia social. Y si es una ciencia social es porque pues sabemos personas, somos individuos y nosotros como individuos tenemos necesidades y resulta que usted tiene que trabajar porque si usted no trabaja, entonces no puede traer plata para acá, para la casa, no podemos comprar los bienes para satisfacer esas necesidades. Entonces le dice todo eso, Profe, entonces mamá dice, dime, Carol dime. Pérez, que me voy a quedar sin internet, ya me vuelvo a conectar en 10 minutitos. No, tranquila, no, ya 10 minutos ha terminado la clase, ya. Esto, gracias. Miguel Dávila está por ahí, ¿no está? Miguel Dávila, continuamos con Eneida. Presente. Ay, Eneida, ahorita usted estaba ahí y su novio le activó el micrófono y se escuchó todo lo que hablaban allá. Mi papá. Mi papá. Ay, mira el perrito, mira. Todo enojado. Sí, pobrecito. Ay. Ok, muchas gracias. María Camila Pinzón, Granadas. Me imagino que estará en Presente, Barranquilla. profe. Ay, yo la hacía en Barranquilla, Juliana Zanabria. Presente, profesor. Hola, Juliana. Uy, qué voz tan distinta, ¿no? Cambió la imagen y cambió la voz, ¿no? Ya se ve una voz diferente, ¿no? Dice mucho ese comportamiento que tiene allí en el grupo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Daniela Pavón. Daniela. Daniela Pavón, ¿no está? Ana Gabriela. J.A. Juan Presente, Álvaro. profe. ¿Cómo está? Ay, Ana Gabriela, sí, qué pena, Ana Gabriela. Tania Paola Méndez. Presente, profesor. Señorita Tania Paola, qué gusto tenerte en clase. Emerson Adrián Beltrán. A ver, Emerson, a ver, ¿no está por ahí Emerson? Continúo con, no, Emerson no me contestó. Sigamos con Juan Meneses. Presente, profe.
¿cómo está? Listo, ¿qué más, Juan? Ya está en Cúcuta, ya no siguió viajando por el trabajo. No, profe, querré descansar un rato. Qué bien, hermano, me alegra bastante. Ay, ¿y cómo va con la música? Ya lanzaron el CD, ¿no? Sí, profe, ya se lanzó y pues fue bien recibido y esta tarde ya recibí una notificación porque parece que me nominaron a los premios Juventud de aquí de Cúcuta, que entrega Cúcuta, y los premios CDA en Bogotá, como DJ Revelación y como mejor productor electrónico y mejor sesión electrónica. Ok, bueno, lo felicito bastante allí, Juan Andrés. Juan Andrés Meneses, ¿no? Usted, y acá está, acá está como que al lado de Neida, ¿no? Yo creo que Neida también hace como cuestión así de videos, ¿qué es lo que hace Neida? Algo de ¿De videojuegos, qué? ¿no? No. Ah, ¿cómo Ah, sabe? Qué Streamer, profe. no, es que está así como con los audífonos, entonces, Juan Andrés, no, Juan Andrés hace música electrónica, entonces, listo. Muchas gracias, Juan Andrés. Kevin Jaime ya está por ahí, pues ya lo llamé de Kevin Jaime, ¿no? A ver, Kevin Jaime, continuamos con Lizeth Gabriela Fajardo. Señorita, por ahí sé que Presente, estás. profe. ¿Cómo te ha ido, señorita? ¿Cómo te fue en ese previo? Bien, ¿Cómo sí, te señor, pareció bien. cómo te pareció ese previo? ¿Facilito? Lizeth. Bien, profe, bien. Ah, ok, listo. No, sí, esa Lisette es así, directa y el grano. Ustedes son puras preguntas falso o verdadero, ¿listo? Entonces, esas preguntas de selección múltiple no aplican. Muchas gracias, Lisette y Gabriela. Continúo con Margaret Natalia. Margaret, Presente, profe. ¿dónde está Margaret? Ajá, y Margaret. No. Cambiaste la imagen de perfil, ¿no? Perdón. Tenía una imagen suya Sí, diferente, ¿no? hace rato. Sí, no, sí, lo que pasa es que pues, todavía estoy acostumbrado a la del año pasado. Ay, niño, por favor, ya, papá, calmate, hombre. Listo, Margaret, Astrid Valentina. A ver, Valentina. Astrid, no se encuentra Astrid. Juan Camilo Castellanos. Juan Camilo Presente, Castellanos. profe. Flores, ¿Qué más? mucho gusto. Eso muy bien, gracias a Dios. Continuamos con Karen Hernández. Mirar acá un momentico. Karen Hernández, voy a empezar más bien de acá. Presente. ¿Cómo está, Karen? Ahorita voy a mirar acá más bien una cosita por un momentico, qué pena. Súper bien. Porque sí, voy a compartir acá. Es que tengo el documento en el otro computador lo tengo acá al lado. Y quiero entonces descargarlo porque no lo puedo proyectar de allá. Me toca proyectarlo de acá. ¿Sí ves? Entonces, me toca. Ok, permítame, Karen. Que Diner, ibas a preguntar algo, Diner. Sí, profe, pues que acabé de entrar y pues ella me nombró, obviamente. Era eso. Ah, Qué listo. pena. Ah, tranquilo. No, tranquilo. Yo pensé que sí iba, no, profe, yo acá le voy a mencionar los 443 bienes y servicios que están en la canasta familiar. Acá los tengo, los voy a nombrar. Yo le doy listo, hermano. Le doy la palabra. Listo, muchas gracias, Diner, allí. Sí, la tarea es para el otro jueves, ¿no? Grecia Valentina Barragán. Grecia Barragán. Ay, no, Grecia. Si no tiene micrófono, tiene que activar cámara. O es micrófono o es cámara. Decidan a Grecia. Hola, A profe, ver, qué Grecia. pena. No, tranquilo. Profe, es que ¿Qué estoy más? teniendo problemas con el internet. ¿Ya me llamó? Sí, yo ya te llamé hace ratico ya. Ah, bueno, Sí. profe. Sí, espera, un momentico, me están llamando, un momentico que me están llamando acá un compañero del doctorado ya. Y ya hablo con ustedes. Uf, no, estoy acá, mire, una llamada que ingresó un compañero allí. Muchas gracias. Entonces, Grecia, si estás allí, Grecia. Silvia Peñalosa. A ver, Silvia. Presente, profe. Muchas gracias, Silvia. Continuamos con Joan Vargas. Joan Vargas.
A ver, Joan, ¿no está Joan? Daily Camila. Presente, profe. Listo, muchas gracias, Daily. Seguimos con Nailet Dariani Ramírez. Nailet. ¿No está Nailet? Hola, Nailet. Hola, ¿cómo está, Nailet? Mucho gusto, señorita Nailet. Qué bueno que estés por aquí. Continúo con sigo con la señorita Carol Daniela. Presente, Carol, profe. ok, Carol Daniela, listo, qué pena. Listo. Caridad Vanegas, Caridad Vanegas. Caridad. No está Caridad. Sigo con Caterine Soiré. Caterine Soiré. No está Soiré. Yelitza, Celis Camarón. Yelitza. Pero antico voy a mirar acá en el correo. Yelitza. Presente, profe. Sigo con. Presente. ¿Cómo está Yelitza? ¿Cómo le ha ido? Bien, profe. ¿Cómo te ha ido? ¿Sí te ha ido bien? Ok, me alegra bastante. Sigo con Hernando Rivera. Ay, no me digas que no me deja ver acá, es que el correo me dejó mostrarlo en otro lado y no acá. Señor Rivera. Y finalizo con la señorita Nasli Juliet Quintero. ¿Listo, Nasli? Presente, profe. Listo. Profe, Ok, muchachos. presente. Okay. Listo, qué bien. Profe, Ahora yo vamos tengo con lo una siguiente. duda. Bien, Hernando. Lo escuché ahorita que un trabajo para el jueves. Sí, no, son los 443 bienes de la canasta de bienes y servicios de la llamada la canasta familiar. Se Que consigue lo por ahí. investiguemos, ¿sí? ¿Está listo? Sí, claro, son 443. Ok. Listo, profe. Hernando. A ver, jóvenes, entonces, muy buenas noches nuevamente a ustedes, es un gusto estar acá. Pues, bueno, tengo que volver a repetir, soy su docente, Juan Álvaro Picón Contreras, docente de economía, macroeconomía, perdón. Y pues ya, pues, logramos ver en ese primer corte lo que fue el Producto Interno Bruto, ¿ok? La macroeconomía tiene tres grandes temas que son los agregados macroeconómicos y que ellos son el Producto Interno Bruto, pues el que toma en cuenta la producción del país. El otro agregado económico es el que tiene que ver con la inflación. En Colombia, pues una cosa como tal, la definición es inflación y la inflación hay otras pequeñas definiciones también en torno a la inflación. La inflación normalmente es lo que se conoce es como el ingreso, perdón, el incremento en el nivel general de los precios de una economía. Allí que lo que miran, cuáles son los bienes que están en una economía y empiezan a ver cuál es el comportamiento que logran tener. Entonces, si un bien se encuentra en 1.000 pesos y al otro mes ya no vale 1.000 pesos, sino vale 1.200, o vale 1.100, o vale 1.050, o vale 1.300, o sea, hay una variación allí hacia arriba de una manera ascendente, es lo que se va a conocer como inflación. Pero pues también existen unas pequeñas definiciones allí. Hay unas canciones que se conoce como inflación, hay otro fenómeno que se conoce como deflación. Y el fenómeno de deflación es cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando los precios no se incrementan, sino cuando los precios disminuyen. Pero entonces podemos apreciar, pero no es esa disminución del precio que hay de un mes hacia el otro. No es decir, bueno, hoy está el precio en 1.000 pesos y al mes siguiente está en 950 y vamos a decir es que se presentó un efecto deflacionario en la economía, porque allí pues no va a ocurrir ello, porque para que se presente la deflación es que ese decrecimiento que hay en los precios de una economía se dé de una manera reiterada, consecutiva, durante 12 meses, o lo llaman 12 semestres, o un año. Entonces usted dice, si esos precios durante un año han venido presentando decrecimiento, es lo que se puede decir allí, que efectivamente hay un fenómeno deflacionario. Hay un fenómeno que se llama también estanflación, y la estanflación es cuando se dan dos situaciones. Cuando hay un estancamiento de la economía, la economía está estancada por allá, pero también hay un proceso inflacionario. En macroeconomía, pues hay otros temas que vamos a ver, ¿no? Que lo que es, bueno, lo que es la inflación y lo que es el desempleo, y cada una de ellas pues anda en una arista, ¿no?
hay una gráfica que es por allí, que es la ley de Okun, y es lo que miran el comportamiento que hay entre la inflación y el desempleo. Y pues entonces, pero lo que pasa es que ahorita también salió lo que fue este premio Nobel, que logra desvirtuar muchas cosas, ¿no? En torno por lo menos lo que fue los incrementos del salario mínimo, donde dicen es que no es cierto, no es del todo cierto que un incremento en el salario mínimo, más allá de pronto lo que logra estar permitido, va a conducir a un proceso inflacionario. Y entonces también toca revisar también, empezar a mirar pues de qué fue lo que se trató de ese premio Nobel, ¿no? Para que ustedes también lo tengan, porque pues, es una realidad que es importante tenerlo, ¿no? Entonces, premio Nobel, uff, qué bien. Entonces estoy trabajando en asuntos de laborales, ¿no? En asuntos laborales, que pues aquí cuando van a tomar una decisión en torno al incremento del salario mínimo, se reúnen los gremios, por una parte con el gobierno, por otra parte se reúnen los sindicatos, nunca se ponen de acuerdo y casi siempre terminan el presidente de la República llegando, pactando lo que es este incremento del incremento del salario mínimo basado en el comportamiento del incremento del IPC, ¿no? Ya entonces con ello pues vemos que hay diferentes definiciones de inflación. Es bueno que ustedes también la vayan conociendo y la vayan investigando por allí. Entonces les dejo de tarea a ustedes que vayan buscando qué es esta inflación, qué es deflación. Entonces, esta inflación, qué es deflación, pero bueno, deflación. La otra que es hiperinflación. Entonces, ¿qué vendría siendo lo que es la hiperinflación? Creo que me falta otra por ahí. Hay una inflación que no toma en cuenta todos los bienes, sino hay unos, perdón, incluyen a unos bienes que son los que pueden tener como un compartimiento más, más cercano de pronto a los consumidores, entonces, o que estos bienes son los que logran, los que pueden hacer variar, entonces lo que hacen es excluirlo. Entonces allí vienen pues varios conceptos, yo les estaré entonces escribiendo allí por el chat para que vean cuáles son los conceptos que ustedes van a investigar para la siguiente clase. Entonces vemos que la inflación, lo que apreciamos es que hay un comportamiento que se presenta en el nivel general de los precios. En Colombia hay una entidad que se llama Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es el DANE, y esa entidad pues es la encargada de manejar no la inflación. La inflación en Colombia no la maneja el DANE, ¿sí? El DANE sí logra pronto pues sacar los datos en torno al Producto Interno Bruto, pues allí también lo saca de pronto hay otras entidades que se encargan de pronto de mirar, pero el DANE lo que hace es en su tarea es el Departamento de Estadística, es recoger información, y esa información que recoge el DANE la agrupan en unos datos, y esos datos son los que van a ser mostrados más adelante y son los que se pueden llevar estudios con el fin de mirar cómo es que se encuentra la economía colombiana. O sea, el DANE nunca se encarga de manejar la inflación en Colombia. El DANE lo que hace es recopilar la información de 443 bienes, que es la canasta de bienes y servicios, llamada como la canasta familiar. Y ellos, de acuerdo con esa recopilación de esos datos, empiezan a hacer llamadas o empiezan a hacer encuestas a lo que son los establecimientos de comercio, lo que son las familias, independientemente del estrato en que se encuentren. Ellos no van simplemente vamos al Jardín Plaza, vamos al Ventura Plaza, o vamos al Jardín Plaza, o vámonos para el centro a hacer llamados entonces para mirar cuántos son, cuál es el comportamiento que tienen los precios. Ellos llegan y hacen encuestas en cualquier estratificación, en cualquier barrio, en cualquier establecimiento de comercio, ya sea de barrio estrato 5, 6, 7, 8, el que sea, o hasta el barrio estrato 3, estrato 2, estrato 1 o estrato 0. Ellos llegan y lo que hacen es realizar esa serie de encuestas de esos 443 bienes. Y de acuerdo con ese comportamiento es cuando, pues, si estos bienes vemos que empiezan a presentarse un incremento, es donde podemos decir, se están presentando lo que es inflación en Colombia. Pero la inflación como tal ya estará a cargo del Banco de la República, y ellos, pues por mandato constitucional, es el artículo 371, 372 y 373 de la Constitución Nacional. Allí el Banco de la República es el encargado de mirar cuál es la cantidad de dinero que debe estar circulando en una economía. En el caso nuestro, la economía colombiana. Y en la medida en que si esta cantidad de dinero empieza a incrementarse, a ser mayor que la que realmente debe circular,
lo que va a ocurrir es que pues va a haber más dinero en el mercado allí, y como va a haber más dinero disponible, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto va a conducir a que pues, las personas, los individuos, los empresarios tengan dinero y vayan a adquirir bienes, y eso lo que va a conllevar es que se presente un incremento en los precios y va a llevar a un efecto inflacionario. Allí entonces cuando hay más dinero en la economía del que debe circular, va a incrementarse lo que es los precios y va a conducir a un efecto inflacionario. Para ellos, el Banco de la República tendrá unas políticas monetarias. Y entre las políticas monetarias, dentro de esos instrumentos hay varios, lo que es la tasa de interés. Si vemos que hay mucho dinero circulando en la economía, el Banco de la República lo que debe hacer es empezar a disminuir esa cantidad de dinero que debe estar circulando en la economía para volverlo a un estado pues, de normalización. Y con ello, pues al existir menos dinero, pues entonces lo que va a ocurrir es que pues la inflación empiece a decrecer. Pero pues también va a ubicarnos en la normalidad, pero también puede presentarse una situación en las que la cantidad de dinero es inferior. Y cuando hay esa cantidad de dinero inferior, pues las empresas, bueno, los empresarios, los dueños de esas empresas, los representantes, necesitan dinero para poder poner en funcionamiento lo que son sus empresas. Lo que vimos por lo menos ahorita con la pandemia. Entonces las empresas necesitaban dinero, no había dinero en la economía, pues ellas no podían, no había dinero porque ellos no podían trabajar, ellos tenían que tener cerradas sus fábricas, los establecimientos de comercio, y al tener cerrado, pues no estaban teniendo ventas, y al no tener ventas, pues no iban a tener los ingresos allí, y al no tener los ingresos, pues presentaron dificultades y muchas empresas debieron cerrar. Por lo tanto, pues allí, de acuerdo con esas políticas, el Banco de la República inició lo que es la disminución de la tasa de interés hasta llegar a un punto, estuvo en el orden del 4,5, después pasó al 4,25, hasta llegar al 1,75, que es la tasa de interés que está vigente. Entonces allí, cuando pues disminuyen la tasa de interés, lo que hacen es para incentivar al empresario a que acuda a los bancos comerciales, porque no acuden al Banco de la República, acuden son a los bancos comerciales, y allí los bancos comerciales prestar dinero. Entonces, como es más económico el dinero, como es más bajo la tasa de interés, incentiva al empresario a pedir prestado. Cuando se incrementan las tasas de interés, cuando pues había en su momento en Colombia, hace muchos años, las tasas de interés eran bastante altas, ¿no? Era más de dos dígitos, ¿no? Entonces, donde eran el 10, 12, 15%, hasta el 30% lograron estar. Allí entonces las personas que querían tener el dinero guardado o invertir en CETES, allí preferían tener la plata estancada. Y en la economía lo que se busca es que la plata no esté estancada allí, sino la plata esté en movimiento, la plata la tengan, necesitan dinero, tomen empresas, vayan y con este dinero pongan a producir. Allí en ese momento, con esas tasas de interés, lo que hacían es que que las personas tuvieran la plata guardada en los bancos y no existía producción. Allí entonces el Banco de la República se encarga pues, de esas con esas tasas de interés y otros dos instrumentos más, lo que es el encaje bancario y lo que son las operaciones de mercado abierto, que son compras o ventas de títulos. Y ya entonces allí pues podemos ver lo que es la inflación, que está a cargo del Banco de la República, que es el que se encarga de mirar cuál es la cantidad de dinero que debe circular en la economía. Y está por otro lado el DANE con el IPC, que el IPC, el DANE lo único que hace es tomar encuestas y de acuerdo con esas encuestas decir cuál es el comportamiento que tienen los precios, y de acuerdo con ese comportamiento es que salen los otros. Bueno, si el comportamiento de esos 443 bienes se incrementó, entonces en Colombia estamos presentando situaciones inflacionistas, o si durante un año consecutivo fueron 12 meses donde esos precios empezaron a disminuir, también entonces presentan esa repercusión de deflación. La deflación también trae consecuencias negativas en la economía. Y esas consecuencias negativas, pues, ¿en qué sentido se pueden materializar? En el sentido en que las empresas, pues, ellos para producir bienes, incurrirán en unos costos para producirlo. Entonces, lo que son los llamados costos de producción. Si una empresa produce, no sé, un bien en 1.000 pesos, tiene que venderlo por un precio superior a 1.000 pesos para tener una ganancia. Lo venderá a 1.300, 1.400, 1.500, no sé en cuánto. Allí lo podrán vender las empresas. Cuando se presentan los efectos deflacionarios es que estos precios empiezan a disminuir, y va a ser también esto un poco también complejo
en la economía, porque llega un momento en que si esos precios disminuyen, en el ejemplo que estoy dando, de 1.000 pesos logran estar en 950 pesos, 900 pesos, las empresas no van a poder producir porque están, pues, lo que van a vender está por un precio inferior al del costo de producción y ellos preferirán dejar de producir. Entonces también es un efecto contradictorio en la economía que en Colombia también se presentó, no ahorita, hace muchísimos años, por allá en 1930, casi que 1925, tocaría mirar bien lo que es la historia económica de Colombia y en qué momentos es que se presentaron efectos deflacionarios y esos efectos deflacionarios también traen consecuencias nocivas para la economía. Pues uno, para el consumidor es bueno que los precios disminuyan, claro, vamos a comprar y entonces el precio está más asequible, pues es mucho mejor comprarlo. Pero pues ya sabemos que pues en la economía existen los agentes económicos, por un lado están las empresas, que son los que se encargan de producir, de comercializar, de distribuir, y por el otro lado están las familias, que son los que se encargan de comprar. Y si por lo menos en las empresas van a pasar dificultades, pues también la economía va a sentirse resentida, ¿no? Allí por lo menos lo que vivimos con la pandemia, las empresas presentaron dificultades y trajo consecuencias para las economías del mundo que les tocó como tal intervenir a lo que fueron los gobiernos con el fin de, pues, de tomar medidas, de otorgar subsidios, de disminuir impuestos. Eso todo es lo llamado como política fiscal, y la política fiscal sí está a cargo del gobierno de la República. Allí les estoy haciendo una abrebocas, jóvenes, de los temas que tendremos más adelante. Hoy tenía un compromiso allí o sea, tengo clases desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, tuve que hacer un receso allí con el doctorado que estoy haciendo allí. Entonces, con estos temas, con estas abrebocas y con la tarea que es para la siguiente clase, ¿no? Entonces, la siguiente clase, por favor, voy a habilitar el PLAT, porque aparte de los 443 bienes y servicios, me tienen que conseguir los conceptos de desinflación, de deflación, de hiperinflación, de inflación y otro por allí que me quedó, no me acuerdo cuál es. Entonces, y también hablar que es la inflación objetivo como tal, que están a cargo del Banco de la República, que es la autoridad monetaria en Colombia, repito, por mandato constitucional. Pueden mirar artículo 371, artículo 372 y artículo 373 de la Constitución Política. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso era lo que les traía para esta noche y nos estaremos viendo dentro de 8 días porque el lunes es festivo y el jueves sí, clase porque hay clase y vamos a avanzar bastante, ¿ok? Ok, profe. Ahí tú. Ok, profe. Y también me han comentado ustedes que están cansaditos, que que ese previo los agotó bastante, que no sabían qué contestar, que tenían dolor de cabeza. No, o sea, muchas cosas me estuvieron diciendo allí. Ok, entonces ya saben, ¿no? Compromiso, vamos a avanzar. Vayan, les dejo, mire, sean ustedes de pronto un poco, vayan revisando acerca de qué fue por qué fue que ganaron ese premio Nobel el premio Nobel de Economía, ¿no? Es un tema interesante y es un tema para la materia, ¿no? Entonces, miren, a ver, quizás si logran consultar y me logran hacer acá una mini exposición, les podré decir, bueno, listo, vamos a ver qué ponderación damos por lo menos para el segundo previo allí, ¿no? Entonces puede ser interesante si logran conocer acerca de lo que fue el premio Nobel de Economía, ¿no? Que dicen, bueno, pues, no el incremento de los salarios pues, va a producir efectos inflacionarios, ¿no? Entonces aquí también le dejo, vayan mirando también, jóvenes, vayan mirando también lo que son los informes de política monetaria del Banco de la República. Vayan mirándolos allí, de pronto miren el último, miren los informes que han ocurrido en pandemia, para ver qué es eso de la inflación objetivo. Bueno, la inflación objetivo está a cargo del Banco de la República, ellos estipulan que estará en un 3%, y cuando pues el comportamiento que logre darse en la economía, si ese 3% empieza a disminuirse hasta cuando llegue ya al 2%, el Banco de la República empieza a tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con la tasa de interés? ¿Qué vamos a hacer con el encaje bancario? ¿Qué vamos a hacer esto con las operaciones de mercado abierto? Entonces empiezan a tomar decisiones. O cuando ese 3% se incremente, llega al 4%, o sea, hay un porcentaje, un punto hacia arriba o un punto hacia abajo, para ellos poder maniobrar. Entonces, si ese logra pasar un poco más, allí entonces, ¿qué va a pasar entonces con la situación? Allí por lo menos han existido como una serie de no de incertidumbre, sino de pronto se prevé
que el Banco de la República ya está como que pensando en incrementar la tasa de interés, porque está diciendo, no, la economía ya se está recuperando, ya no estamos en la situación que estuvimos hace, pues, ¿qué? Hace 6 meses, en los cuales los establecimientos estuvieron cerrados, ya están abiertos al público, entonces necesitamos que subirle un momentico la tasa de interés porque podemos ver que pueden presentarse como términos inflacionarios y queremos controlarlo. Entonces es como una serie de rumores que están allí y por eso es importante que ustedes también vayan mirando lo que son los informes de política monetaria del Banco de la República. Muchachos, mucho gusto. Qué bien, así me gusta. Están dormidos hoy. Juliana, no, Juliana ya se durmió. Entonces, nos estaremos viendo dentro de 8 días. Chao, profe. Ay, chao. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Que estén bien, muchachos. Uy, ¿prendieron la moto? Ok. Vamos a finalizar la grabación. Listo, Juancho, Joan, Diner, Nailet, Tania Paola, le tengamos la grabación.